Estamos de regreso y vamos a hablar del evento 10 preguntas por la educación. Este martes se llevó a cabo este foro en el que los candidatos a la presidencia dieron a conocer su propuesta en esta materia, en materia educativa. Y para analizar este tema se encuentra con nosotros Marco Fernández, él es investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches. Oye, tú fuiste uno de los organizadores, ¿no?, de este foro. Cuéntanos de qué se trató. Bueno, fue un foro para poder tener un diálogo con los candidatos presidenciales. Se les mandó hace 2 semanas una serie de preguntas que se habían estado preparando entre distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos sobre temas que son nodales para avanzar en una mejora de la educación en nuestro país. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, para mejorar la formación de los docentes, la formación inicial, donde están las escuelas normales, los problemas de la infraestructura, la forma de que se está haciendo el gasto de educación en nuestro país, la manera de utilizar la tecnología o el inglés que sí realmente se pueda enseñar en las escuelas públicas de nuestro país, etcétera? Se le mandaron estas preguntas a los candidatos. ¿Solamente a los candidatos presidenciales? A todos los candidatos presidenciales se les mandó. Y la idea es que hoy tuvimos pues un diálogo a partir de las preguntas con ellos para poder entender cuáles son sus posturas sobre materia educativa, qué se tiene que hacer para mejorar lo que se está haciendo y demás. ¿Es estas políticas públicas, digamos, en materia educativa a partir de la reforma educativa o cuestionando a la reforma educativa, Marco? Yo creo que es a partir de decir, hay cosas que se han avanzado y hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Y en ese diálogo, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué sí jala y qué la verdad necesita apretón de tuercas? Y fue interesante observar varias coincidencias y algunos contrastes entre los candidatos. A ver, empecemos por las coincidencias. Dime las 3 mayores coincidencias. La primera... Por cierto, ahorita vamos a hablar de los 5 candidatos, perdón, el único que no fue López Obrador. Ahorita hablamos al respecto, pero los otros 4 sí participaron, ¿no? Pero de los 4 candidatos que sí participaron, ¿cuáles fueron las coincidencias? La necesidad de poder reconciliarse con el magisterio, en el sentido de que muchas veces los maestros hoy se sienten agraviados a partir de la evaluación porque ha faltado que sea acompañada esta evaluación por cursos de formación para realmente ayudarlos a tener mejores resultados en las escuelas de nuestro país. O sea, ¿sí hay un problema con los maestros por el tema de la evaluación? Sí, sí hay un problema porque hay distintas evaluaciones, pero la problemática es la que le llaman de desempeño. Es decir, todos los maestros en funciones tienen que presentar una evaluación en la que pues, se les está evaluando pues, su desempeño frente al aula a partir de distintos instrumentos. Y la idea es que después de su evaluación, dado los resultados que obtengan, si no son satisfactorios, tengan cursos de formación, de actualización, de capacitación, para que realmente vayan teniendo las herramientas que se necesitan y que eventualmente eso se refleje en la enseñanza que le dan a sus estudiantes y por lo tanto, cuando hay las evaluaciones a los alumnos, tengan mejores resultados educativos. Entonces, hay una coincidencia en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué otras coincidencias? La necesidad de que el gasto del gasto educativo realmente se haga con transparencia y se le dé más autonomía a la escuela para que el director pueda hacer mucho más ejercicio del presupuesto que se le va a cada plantel. Hoy el director realmente está atado de manos y no puede hacer el ejercicio de recursos para poder hacer decisiones básicas en los planteles. Eso también fue otra coincidencia. Una tercera coincidencia fue, por ejemplo, la necesidad, sí, de incorporar la tecnología al servicio de los niños, de los jóvenes, la necesidad de fomentar, por ejemplo, una mejor infraestructura para la conectividad de todas las escuelas rurales y urbanas. Y en ese sentido, ponerles internet, hay un reconocimiento de carencias muy importantes en términos de las computadoras o de la tecnología que tienen las escuelas. Pero ahí, lo de las por tabletas ejemplo, ya trascendió, ¿no? Ya sí, eso de, pero ahí creo que es importante señalar que algunos candidatos sí lo tenían claro, que la tecnología por sí solita no produce resultados. Lo que necesita ser es acompañada precisamente de la capacitación de los docentes para que vean en las tabletas o en cualquier instrumento tecnológico que se incorpore al aula un aliado
y no un enemigo, o que termine siendo un fracaso en donde estén los chavos solo en las redes sociales, pero no haciendo cosas educativas. En Ciclomedia, ¿te acuerdas que fue un fracasote, ¿no? Y nos gastamos miles de millones de pesos en eso. Exacto, ¿no? porque yo creo que si tú me dijeras, ¿cuál es el problema en este tema? Es que cada 6 años reinventamos la rueda. Sí. Y el problema es que sí, hay cosas que cada gobierno tiene el derecho legítimo de establecer sus prioridades en las distintas políticas públicas. Pero tratar de decir que se tiene que rehacer todo siempre y construir como si no existiera nada, ha sido un error. Hay un problema, por ejemplo, que nadie le quiso entrar. Ese argumento, perdón, Marcos, se lo escuché en esta mesa el Bester Gordillo. Exactamente ese argumento. Pues el gobierno llega, es más, ella decía, no cada gobierno, cada que cambia un secretario, que puede ser varias veces en un sexenio, ¿no? Pues ese elemento sí tiene razón la señora. Sí. O sea, sí hay un problema de falta de aprendizaje y de lograr hacer ajustes, pero a partir de realmente entender qué sí se está logrando adecuadamente en materia educativa y qué, la verdad, no. A ver, déjame preguntarte por las divergencias. Ajá. ¿Qué divergencias hubo entre los 4 candidatos presidenciales que participaron en este foro educativo? Por ejemplo, la relación que tiene que haber con los gobiernos en los estados. Sí. Es una pregunta fundamental. Porque tenemos que entender que el problema muchas veces de por qué no operan correctamente las políticas educativas es una falta de coordinación entre los estados y el gobierno federal. Muchas veces, la verdad, hay varios gobernadores que se hacen guaje. Son ellos formalmente los que tienen la administración de sus servicios educativos, pero no empujan el tema educativo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué propuso? ¿Por qué hubo divergencias? Hubo divergencias porque, por ejemplo, al candidato del gobierno se le preguntó, a José Antonio Meade, se le preguntó sobre el tema y le dio la vuelta. Sí. O sea, la toreó, no le quiso entrar. En el caso del Bronco, él dijo, se tiene que descentralizar por completo la educación y que los estados realmente se hagan cargo de todos los aspectos educativos, incluyendo, por ejemplo, la evaluación o la formación docente, pero bien hecha, la parte de la definición del currículum y demás. En el caso de Margarita, pues también le dio la vuelta. La verdad no me pareció que tuviera un conocimiento profundo del tema. En el caso de Anaya, reconoció que hay un problema en donde la atención va por las dos vías. Una a veces, y lo hablamos en alguna ocasión cuando estuvo en esta mesa Aurelio Nuño, de actitudes de soberbia de parte de la federación hacia los estados, de decirles ustedes tienen que hacer esto cuando no son sus jefes, y del otro lado también hacerse guaje de no cumplir con lo que le mandata la ley a la autoridad estatal. Y en ese sentido, pues sí reconoció la necesidad de hacer una revisión mucho más puntual del reparto de facultades en esta materia entre gobiernos. Déjame preguntarte, de los 4 que participaron hoy, ¿quién te pareció que sabía más del tema, que estaba mejor preparado, que conoce el sector, que tiene un plan, un programa más completo en materia educativa? Bueno, a mí me pareció que 3 candidatos sí habían hecho su tarea. Sí hizo su tarea Meade, sí hizo su tarea Anaya y sí hizo su tarea el Bronco. Sí sabían varios detalles del sector educativo. Creo que el que trató de explicarlo de manera más llana, a mi parecer, y ahí está el video para que cada quien juzgue, desde mi punto de vista, ya está en YouTube, creo que fue Anaya. Hay cosas que, por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene que clarificar. Hubo un momento en que tampoco logró entender un aspecto que es fundamental. ¿Cómo vamos a lograr vincular la evaluación de los docentes con la capacitación que tienen que recibir y los resultados que se están observando en el aula de sus estudiantes? Por ejemplo, esa parte, desde mi punto de vista, no lo tiene claro. Bueno, pero ya son detalles, son digamos, detalles, ¿no? O sea, pero si hay una visión de seguir con la reforma educativa y mejorarla en el camino. Hay una visión, digamos, desde mi punto de vista, de una crítica constructiva. No es, porque ese es el problema en este tema. Estamos como en los extremos.
Sí. Quienes dicen no, casi no le muevan ni una coma, Sí. esta visión como yo le llamo de porristo acrítico, Ajá. que está más pegado hacia el gobierno, la verdad. Sí, sí. Y del otro lado, que también me parece una caricatura decir que la reforma educativa es meramente administrativa o laboral. Sí. Creo que cuando uno observa la operación de la reforma en el aula, escucha a los maestros muchas de sus inquietudes, de sus malestares bien fundamentados, uno puede observar que sí necesitamos hacer ajustes, que necesitamos dar las tutorías a los nuevos maestros, que necesitamos que sus cursos de capacitación y la reforma a las escuelas normales, que es fundamental, se lleve a cabo. Hoy es el día que el gobierno federal, por más, nos lo prometieron hace año y medio, Sí. no han hecho público el diagnóstico de los problemas de las escuelas normales. No, bueno, increíble. Déjame, me queda tiempo, 30 segundos, y quisiera tu opinión acerca de la decisión de López Obrador de no asistir. Yo creo que es un mensaje muy poderoso. Mi interpretación es, yo no voy a discutir sobre la base de la reforma educativa, porque creo que sí, su plan es muy claro. Creo que sí quiere echar para atrás la reforma educativa. Eso es mi lectura, pero no sé cómo la vieron ustedes. Mira, a mí me parece que en una democracia se pueden tener obviamente puntos de vista distintos, Sí. hay una pluralidad y para construir a partir de problemas como los que tenemos de equidad, mala calidad y de falta de inclusión educativa en México, se necesita hablar con todos. El señor va a hablar el sábado, con la FIFIs. Pues yo no sé si ese es el adjetivo Bueno, es que correcto. así les dijeron, Marco, Sí, no, yo lo sé, estoy citando, no. Yo lo sé, y nos hemos juntado con ellos en materia de anticorrupción, por ejemplo, y la verdad sí me sorprendió porque Sí, hemos que es tenido otro diálogos tema que tú has constructivos Sí. con Tatiana Cloutier, con Olga Sánchez Cordero, etcétera. Entonces sí me sorprendió, la Pues verdad, es que el adjetivo. aquí yo creo que el y mensaje es muy claro. sí lamento porque podemos tener visiones distintas, pero el 2 de julio, si él gana, vamos a tener que sentarnos en el mismo país todos. Qué bueno que va a hablar con la coordinadora, con el CENTE, pues también tienen que hablar con muchas personas que se están involucrando en temas educativos. No somos vividores, como dicen en las redes sociales del tema, no. Somos gente involucrada tratando de ayudar a que mejore la calidad y la inclusión. La desigualdad educativa que hay se tiene que realmente atemperar y eso implica un diálogo de todos. Pues yo estoy convencido de eso, y apoyo 100% lo que acabas de decir. Y te agradezco como siempre, mi querido Marco. Gracias El agradecido por haber soy venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo los espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Puta, es que ya nos pasamos durísimo.